Este es Little Boy, la bomba atómica que arrasó Hiroshima. Esto es Castle Bravo, la bomba de hidrógeno más devastadora que Estados Unidos ha detonado en toda su historia. Y esto es el RDS-220, también conocido como Tsar Bomba, la mayor arma nuclear jamás creada. Su construcción fue llevada a cabo por la Unión Soviética, donde se le denominó Gran Iván. Recientemente, Rusia desclasificó filmaciones secretas de su detonación en 1961, permitiendo que el mundo fuera testigo del colosal poder de esta bomba. Con una capacidad destructiva de 50 megatones, Tsar Bomba se mantiene como el artefacto nuclear más potente jamás detonado. Su explosión fue la mayor liberación de energía generada por el ser humano en toda la historia, superando en aproximadamente 3.800 veces la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Si hubiese sido desplegada sobre una ciudad densamente poblada, sus efectos habrían sido inimaginables, causando una devastación sin precedentes. Lo más alarmante es que, en un cambio de última hora, los responsables decidieron reducir su carga. Físico líder del proyecto quedó tan impactado con su propia creación que, tras la detonación, dedicó el resto de su vida a luchar contra la proliferación nuclear. Así comienza la sorprendente y aterradora historia de Tsar Bomba. Retrocedamos al final de la década de los 50. En plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compiten ferozmente en la carrera armamentista. Sin embargo, la balanza se inclina a favor de los norteamericanos, lo que genera gran preocupación en el líder soviético Nikita Khrushchev. A pesar de las tensiones, los dos países han intentado reducir la hostilidad en los últimos años. Khrushchev y el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower se han reunido y han mostrado intenciones de lograr una mayor estabilidad entre ambas potencias. En 1958 se firma un acuerdo voluntario de moratoria en pruebas nucleares a nivel global, alimentando la esperanza de que la humanidad puede evitar una catástrofe. Sin embargo, en mayo de 1960 está programada una cumbre en París entre las dos superpotencias, con el objetivo de discutir la reducción de armamento y formalizar un tratado de prohibición de pruebas nucleares. Se espera que este encuentro marque un punto de inflexión hacia una coexistencia más pacífica. Pero antes de que esto ocurra, un evento inesperado cambia el rumbo de la historia. Un avión espía estadounidense es derribado en lo profundo del territorio soviético. Al principio, el gobierno de Estados Unidos afirma que se trata de un avión meteorológico que se desvió de su curso, pero la Unión Soviética presenta pruebas irrefutables de que la aeronave era utilizada para labores de espionaje. Además, el piloto capturado confiesa trabajar para la CIA. Esta revelación desata un escándalo internacional y pone a la administración de Eisenhower en una posición embarazosa. Khrushchev, furioso, inaugura la cumbre de París con una enérgica condena a Estados Unidos. Exige una disculpa pública del presidente Eisenhower, quien se niega rotundamente. Como resultado, Khrushchev abandona la reunión y el tratado de prohibición nuclear nunca llega a firmarse. Consciente de que la imagen de la Unión Soviética necesita un golpe de efecto para demostrar su poder, Khrushchev decide que es el momento de actuar. Su estilo de liderazgo es conocido por ser agresivo, impulsivo, desafiante. Años atrás, había lanzado una advertencia al mundo occidental. La historia está de nuestro lado. Los enterraremos. Ahora, debe respaldar sus palabras con hechos. Durante la moratoria de pruebas nucleares, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética han centrado sus esfuerzos en incrementar su arsenal en lugar de desarrollar nuevas tecnologías. Pero la carrera armamentista no se detiene. En 1961, Estados Unidos da la bienvenida a su nuevo presidente, John F. Kennedy. Para Khrushchev, este cambio es una oportunidad. Considera a Kennedy un líder inexperto y vulnerable, lo que podría permitirle exhibir la superioridad soviética. Con esa idea en mente, convoca a los principales científicos del Centro de Investigación de Arzamas-16, la versión soviética del Laboratorio de los Álamos, en Estados Unidos. Su orden es clara. Ha llegado el momento de abandonar la moratoria y retomar las pruebas nucleares. Uno de los científicos clave en este contexto es Andrei Sájarov, una de las mentes más brillantes de la física soviética. Su trabajo fue fundamental en el desarrollo de un arma termonuclear avanzada, diseñada de manera independiente sin aprovechar información obtenida de la inteligencia estadounidense. Su papel en la creación de la bomba de hidrógeno soviética le valió el título de padre de esta arma de destrucción masiva. Sin embargo, a medida que profundizaba en sus investigaciones y comprendía las devastadoras consecuencias de sus experimentos, comenzó a cuestionar su propia participación en la carrera armamentista. Sájarov llegó a la aterradora conclusión de que incluso cuando las pruebas nucleares se llevaban a cabo en zonas deshabitadas, sus efectos eran letales en un nivel global. Mediante cálculos precisos, determinó que por cada megatón de potencia liberada en una detonación, al menos 6.600 personas morirían de manera prematura a lo largo de los años debido a los efectos de la radiación, incluyendo cáncer y mutaciones genéticas. Aunque muchas de estas muertes no ocurrirían de inmediato, sino en el transcurso de varias generaciones, su conciencia no podía soportar esta responsabilidad. Consciente de las implicaciones, decidió presentar su preocupación directamente a Nikita Khrushchev. Durante una reunión con el líder soviético, Sájarov argumentó que la acumulación de armas nucleares ya era suficiente y que continuar con pruebas adicionales carecía de sentido. Según él, la Unión Soviética ya había demostrado su capacidad tecnológica en
el campo nuclear y no era necesario seguir detonando bombas solo para reafirmar un poder destructivo que ya era reconocido. Su postura no fue bien recibida. Khrushchev reaccionó con furia ante su sugerencia y lo reprendió, asegurándole que la política y la estrategia militar no eran terreno de los científicos. Si escuchara a personas como usted, no sería el líder del Consejo de Ministros, sino un ser sin carácter, afirmó con desprecio. Sin embargo, Khrushchev no dejó el tema ahí. Exigió a los científicos nuevas propuestas para fortalecer el arsenal nuclear soviético. El desarrollo de innovaciones se había ralentizado en favor del simple almacenamiento de armas, por lo que una idea simple pero impactante surgió. ¿Por qué no construir la bomba más poderosa jamás creada? Alguien sugirió una detonación de 100 megatones y Khrushchev se aferró a la idea de inmediato. Esta cifra era inconcebiblemente grande en comparación con cualquier arma previa. Hasta ese momento, la bomba más potente jamás detonada era la Castle Bravo estadounidense, con 15 megatones en 1954. Para ponerlo en perspectiva, toda la energía liberada por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las de Hiroshima y Nagasaki, sumaban aproximadamente 3 megatones. Antes, los científicos habían descartado pruebas en este rango de potencia debido a su imprevisibilidad. No existían modelos fiables para calcular el comportamiento de una explosión de tal magnitud ni su impacto en la atmósfera y la propagación de la radiación. En el peor escenario, la nube radioactiva podría incluso llegar a Moscú. Pero Khrushchev no estaba interesado en los riesgos científicos. Su intención era clara: hacer que Occidente temblara ante la supremacía soviética y utilizar la amenaza de la bomba como un símbolo de poder absoluto. Sájarov, aunque seguía preocupado, no pudo negarse. Su prestigio y habilidades lo convertían en la mejor opción para liderar el equipo de físicos en el diseño de esta colosal arma. En el fondo, albergaba la esperanza de que este fuera el último ensayo nuclear necesario, una prueba definitiva que convenciera a los líderes de que ya no hacía falta continuar con más detonaciones. Pero estaba equivocado. El plazo impuesto por Khrushchev era implacable: 16 semanas desde la concepción hasta la detonación. Esto significaba que el equipo de Sájarov tenía que diseñar, construir y preparar la prueba en apenas 4 meses. Fue un proceso contrarreloj donde no había margen para los análisis matemáticos detallados. Muchos de los cálculos fueron aproximados y algunos pasos críticos en la fase de diseño se omitieron por falta de tiempo. A medida que el proyecto avanzaba, la incertidumbre aumentaba. ¿Funcionaría la bomba o sería un desastre de proporciones inimaginables? Pronto lo descubrirían. En octubre de 1961, Khrushchev anunció públicamente que la Unión Soviética abandonaba el acuerdo de suspensión de pruebas nucleares, argumentando que era una respuesta a la agresión estadounidense. De manera implícita, insinuó que sus científicos estaban trabajando en un arma de un poder sin precedentes. Esto puso una enorme presión sobre el equipo de Sájarov. Si la bomba no funcionaba, el golpe propagandístico se volvería en su contra. El mundo reaccionó con indignación y miedo. Estados Unidos, en respuesta, abandonó su moratoria y reanudó sus propias pruebas nucleares. Mientras tanto, el gobierno de John F. Kennedy condenó el proyecto, calificándolo de terrorismo propagandístico. Sin embargo, documentos desclasificados revelan que su administración consideró seriamente desarrollar una bomba similar mientras la criticaba públicamente. A pesar de los llamados de la ONU para detener el experimento, Khrushchev siguió adelante. Al final de octubre, la bomba estaba lista. Su tamaño era descomunal. Con 8 metros de largo y un peso de 25 toneladas, era tan grande que requería un avión especialmente modificado para transportarla. La cantidad de uranio y combustible de fisión necesarios para generar su colosal explosión era monumental. Irónicamente, aunque su poder destructivo era extremo, su utilidad estratégica era mínima. Era demasiado grande para ser transportada por misiles y demasiado lenta en su trayectoria aérea, lo que la hacía un blanco fácil de interceptar. Con el tiempo, las potencias nucleares comprendieron que la clave no era crear armas cada vez más grandes, sino más eficientes y manejables. De hecho, el arma nuclear más poderosa en el arsenal estadounidense actual es unas 40 veces menos potente que la Tsar bomba. Ya en 1961, era evidente que la relación entre potencia explosiva y daño real no era lineal. Mientras que una bomba de 100 megatones liberaba 10 veces más energía que una de 10 megatones, su área de devastación solo se duplicaba. En la prensa estadounidense, muchos especialistas ridiculizaron la prueba, señalando que 5 bombas de 5 megatones causarían mucho más daño en conjunto que una sola de 100 megatones. Pero la Tsar bomba nunca tuvo la intención de ser un arma práctica de guerra. No fue diseñada para el campo de batalla, sino para el escenario geopolítico. Su único propósito era infundir terror y demostrar la grandeza del poderío soviético. Un arma que, más que destruir ciudades, buscaba imponer una sombra de miedo sobre el mundo occidental. Si te gustan estos temas fascinantes sobre la historia y la ciencia detrás de los momentos más impactantes del siglo XX, suscríbete al canal No Sabías para no perderte más contenido lleno de curiosidades como este. La estimación del radio de daño de la detonación podría calcularse con cierta precisión, pero el verdadero impacto de la explosión es más complicado de predecir. Para llevar a cabo la prueba, se eligió la remota isla del Ártico, Nueva Zembla, un sitio utilizado con frecuencia por la Unión Soviética para ensayos nucleares. La razón detrás de esta elección era su aislamiento, lo que, en teoría, minimizaba
minimizaría el riesgo para la población. Sin embargo, la dispersión de la radiación es un factor mucho más complejo y menos predecible, ya que depende de variables como las condiciones climáticas y el diseño del armamento. El pasado ya había demostrado lo impredecible que podía ser la radioactividad. Un ejemplo claro fue la prueba Castle Bravo en 1954, donde la cantidad de radiación liberada superó por mucho lo que los científicos habían anticipado, obligando a la evacuación de islas enteras situadas en la dirección del viento predominante. En ese momento, los expertos ya sabían que la radiación térmica se escalaba de manera más efectiva que el daño por onda expansiva en relación con la potencia de la detonación, lo que significaba que a mayor potencia explosiva, mayor sería la radiación liberada. Uno de los principales responsables del desarrollo del arma, Andrei Sájarov, no podía dejar de pensar en la devastación que provocaría la bomba. Consciente de las implicaciones catastróficas, puso un gran esfuerzo en diseñarla de la forma más limpia posible, tratando de reducir al máximo la emisión de residuos radiactivos. No obstante, incluso con todas estas modificaciones, una bomba de tal magnitud seguía siendo extremadamente peligrosa. Según sus propios cálculos, una detonación de 100 megatones podría liberar suficiente radiación como para causar la muerte prematura de aproximadamente 660.000 personas en los años posteriores. Consciente de su responsabilidad, propuso un cambio radical de último minuto: sustituir el uranio 238 por plomo en su diseño. Con esta modificación, la potencia de la explosión se reduciría a la mitad, pasando de 100 a 50 megatones. Los líderes soviéticos aceptaron la propuesta, ya que esta decisión no solo disminuiría la oposición política interna, sino que seguiría demostrando al mundo el impresionante poder de la Unión Soviética. Incluso con la reducción de potencia, la bomba seguía siendo la más destructiva jamás creada, y quedaba claro que, si alguna vez fuera necesario, la versión original de 100 megatones podría ser utilizada contra ciudades enteras como Nueva York o Los Ángeles en una sola detonación. El avión encargado de lanzar la bomba, conocido como V-1, se elevó hasta los 10 kilómetros de altitud sobre el archipiélago de Nueva Zembla. Un segundo avión lo acompañaba para registrar la detonación y monitorear la nube radiactiva. Los ingenieros estimaban que la tripulación solo tenía un 50% de probabilidades de sobrevivir. Para maximizar sus posibilidades, la bomba estaba equipada con un paracaídas colosal que ralentizaría su caída, otorgándoles preciosos segundos para alejarse del epicentro antes de la detonación. A las 11:32 de la mañana, hora de Moscú, desde 4.000 metros de altitud, la bomba fue liberada. A día de hoy, los detalles exactos sobre el diseño de la Tsar bomba continúan siendo un secreto bien guardado por Rusia. Sin embargo, lo que se sabe es que su estructura difiere de las bombas termonucleares convencionales. Mientras que la mayoría de las bombas de hidrógeno operan con 2 etapas de detonación, esta arma incorporaba una tercera fase, con un mecanismo de iniciación poco común. Se teoriza que utilizaba 2 detonadores primarios activados de manera casi simultánea, permitiendo una ignición más uniforme y eficiente de la tercera etapa. Este nivel de sincronización es extremadamente difícil de lograr, pero el equipo de Sájarov logró hacerlo con éxito. El momento de la explosión fue sobrecogedor. En la primera fracción de milisegundo, la detonación generó un destello cegador, sin sonido alguno, lo suficientemente brillante como para causar ceguera temporal a quienes lo miraran a 80 kilómetros de distancia. De hecho, el resplandor fue visible a una distancia de 1000 kilómetros. Posteriormente, la intensa radiación térmica elevó la temperatura del aire a 100 millones de grados centígrados, aproximadamente 5 veces la temperatura del núcleo del Sol. La bola de fuego resultante se expandió violentamente, alcanzando un radio de 5 kilómetros, incinerando todo a su paso. En un radio de 35 kilómetros, la destrucción fue absoluta. Todo lo que existía en la zona cero quedó reducido a cenizas. 35 segundos después, la colosal nube en forma de hongo comenzó a elevarse, alcanzando una altitud de 64 kilómetros, perforando la estratosfera y adentrándose en la mesosfera. La onda expansiva recorrió el planeta entero en 3 ocasiones, alcanzando lugares tan remotos como Nueva Zelanda. Los aviones que habían lanzado la bomba, situados a más de 115 kilómetros del epicentro, fueron golpeados por la onda de choque y descendieron casi 1 kilómetro antes de que sus pilotos lograran estabilizarlos. Incluso a 55 kilómetros de la zona cero, las edificaciones del pueblo de Severny quedaron completamente destruidas. A más de 1140 kilómetros de distancia, las ondas sísmicas provocaron el colapso de viviendas y la interrupción de las comunicaciones radiales. La magnitud de la detonación fue tal que los vidrios de las ventanas se rompieron en ciudades situadas a miles de kilómetros del punto de impacto. Si te gustó este contenido y quieres descubrir más curiosidades sorprendentes, no olvides suscribirte al canal No Sabías y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Finlandia. Pero la detonación de la gigantesca bomba del zar no acaba con la vida de nadie de manera inmediata. Sin embargo, si este artefacto hubiera sido lanzado sobre una metrópolis de la magnitud de Nueva York o Washington DC, el resultado habría sido devastador. La ciudad habría sido reducida a escombros en un instante, con estructuras de concreto pulverizadas hasta desaparecer sin dejar rastro. Los metales habrían alcanzado temperaturas tan extremas que se evaporarían por completo. El fuego generado por la bomba del zar nunca tocó el suelo, lo que
redujo considerablemente la cantidad de lluvia radiactiva en comparación con su descomunal potencia. De hecho, este dispositivo es considerado una de las armas nucleares más limpias jamás detonadas. A pesar de esto, la radiación liberada alcanzó la estratosfera y permaneció en circulación alrededor del planeta durante años, dispersándose por todo el mundo. En 2018, científicos rusos detectaron niveles alarmantes de radiación acumulados en glaciares cercanos. Estos glaciares, que anteriormente actuaban como sumideros naturales de contaminantes atmosféricos, ahora se están derritiendo a una velocidad sin precedentes en el mar de Barents, una región que produce hasta 4,5 millones de toneladas de pescado cada año para consumo humano. Según expertos en medio ambiente, estos glaciares se han convertido en fuentes secundarias de material radiactivo, un fenómeno que se teme que cobre mayor relevancia en las próximas décadas. Los efectos de la detonación de la bomba del Zar, sumados a las más de 120 explosiones nucleares llevadas a cabo en la región de Novaya Zemlya, han causado estragos en las poblaciones indígenas cercanas. Los habitantes de estas zonas han estado expuestos a niveles extremadamente altos de radiación, lo que ha resultado en una mayor incidencia de enfermedades cromosómicas y defectos de nacimiento en comparación con otras regiones de Rusia. Sin embargo, estos datos salieron a la luz mucho después, ya que la Unión Soviética se esforzó en ocultar las evidencias de los efectos nocivos de la radiación. Debido a la devastación que ha dejado, algunos lugareños se refieren a esta región como el archipiélago de la muerte. Tras la prueba de la bomba del Zar, la reacción internacional fue inmediata y condenatoria. Dentro y fuera de la Unión Soviética, la detonación generó indignación. Uno de los críticos más destacados fue el físico Andrei Sájarov, quien se convirtió en un firme opositor de los ensayos nucleares y del liderazgo soviético. Gracias a su incansable campaña para poner fin a las pruebas nucleares atmosféricas, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1975. Sin embargo, el Kremlin le prohibió salir del país para recibir su galardón. La presión pública derivó en un importante acuerdo internacional. En 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que vetaba las pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y el agua. Hoy en día, muchos consideran que el único aspecto positivo de la bomba del Zar fue su impacto en la aceleración de este tratado. No obstante, tanto en Estados Unidos como en la antigua Unión Soviética, la detonación de esta bomba es recordada más como una temeraria demostración política que como un experimento militar serio. Fue una arma tan impráctica y peligrosa que ningún otro país se atrevió a construir algo similar. Sin embargo, el líder soviético Nikita Khrushchev no fue el único en la historia que buscó crear la explosión más colosal posible. Documentos recientemente desclasificados revelan que en la década de 1950, Estados Unidos también había concebido proyectos de bombas mucho más poderosas. Edward Teller, conocido como el padre de la bomba de hidrógeno de Estados Unidos, estaba obsesionado con generar la mayor detonación imaginable. Su equipo trabajó en dos proyectos ultra secretos llamados Neman y Sundial. Neman estaba diseñado para ser un explosivo de 1000 megatones, mientras que Sundial alcanzaría los 10.000 megatones, el equivalente a 10.000 millones de toneladas de TNT. Para ponerlo en perspectiva, esta última bomba sería 670.000 veces más poderosa que la utilizada en Hiroshima. Una detonación de tal magnitud podría haber incinerado a todo un país como Francia y quizá algo peor. Afortunadamente, ninguna bomba de tal escala ha sido probada hasta la fecha, y todavía no se sabe con certeza cómo se comportarían las leyes de la física en explosiones de semejante intensidad. Cuando Teller presentó su idea sobre Sundial en una reunión secreta en Los Álamos, muchos científicos se mostraron horrorizados. Un estallido de tales proporciones podría envenenar la atmósfera del planeta entero. Sin embargo, Teller y su equipo continuaron adelante con el desarrollo de Neman y planearon incluso realizar pruebas. El interés del ejército estadounidense por estos proyectos fue considerable y existió una clara intención de hacer realidad Sundial. Afortunadamente, estas pruebas nunca llegaron a concretarse. Si te interesa conocer más sobre los eventos históricos más impactantes y las curiosidades más sorprendentes, suscríbete al canal No Sabías y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo episodio.